Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. La voz del tercer ángel presenta el último mensaje de misericordia al planeta Tierra. Muy buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Los saludamos desde el ministerio La Voz del Tercer Ángel, esperando que por la gracia y misericordia de nuestro Dios, cada uno de ustedes se encuentre bien y que nuestro Padre Celestial esté con cada uno de ustedes. Vamos a orar antes de comenzar este mensaje, para que la presencia del Espíritu Santo pueda estar con cada uno de nosotros. Vamos a postrarnos de rodillas y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, mi Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, porque nos cuidas y nos proteges. Gracias, Señor, porque tú siempre estás al cuidado de tus hijos. Queremos pedirte de tu bendición, de tu protección, que este mensaje sea de ayuda espiritual para cada uno de nosotros. Ayúdanos, mi Dios, y que la gloria y la honra siempre sea para ti. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de este día, hermanos, es un mensaje de mucha importancia para cada uno de nosotros. Vamos a estudiar a un personaje bíblico, el cual nos enseñará a través de la Biblia y el espíritu de profecía, que en nuestro caminar diario siempre tenemos que tener en cuenta que nuestro Padre Celestial está al pendiente de cada uno de nosotros. Por eso vamos a aprender que nuestro testimonio, vamos a aprender, mis queridos hermanos, de que nuestra manera de actuar cuenta mucho en nuestro caminar con Dios. La vida de este personaje del cual nosotros vamos a analizar, hermanos, y el cual nuestro título del tema, Caminando como Enoc. La palabra de Dios dice, hermanos, que Enoc caminó con Dios 300 años y que tuvo hijos e hijas. Y también dice la palabra de Dios que todos los días de Enoc fueron 365 años. Vamos a ir a la Biblia, hermanos, y vamos a leer ahí Génesis el capítulo 5, versículo 22 y 23. La palabra del Señor dice así: Después que nació Matusalén, Enoc anduvo con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ahora, hermanos, ¿cómo habrá sido la vida de Enoc para que Dios se lo haya llevado? ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que fue la vida de Enoc durante aquel tiempo? ¿Por qué, hermanos, dice la Biblia que Dios se lo llevó? Saben, hermanos, Dios también, antes de contestar esas dos preguntas, Dios también quiere que estemos con Él. Él no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, sino que todos vengamos a la vida eterna. Pero para lograrlo, debemos de consagrar nuestra vida hacia Dios. Debemos vivir de acuerdo a los mandatos de Dios.
Ahora entonces, hermanos, veamos cómo la mensajera del Señor describe el caminar de Enoc. Y espero que por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, cada uno de nosotros podamos entender, hermanos, y que a partir de hoy, si no lo hemos hecho en el pasado, pero hoy en este tiempo presente en el que estamos, aprendamos a caminar como caminó Enoc, si queremos estar con nuestro Padre Celestial. Y vamos a ver cómo dice la mensajera del Señor. Dice así: el andar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. Así es que, hermanos, Enoc andaba dando testimonio de Dios. Enoc andaba hablando, ¿sí?, del amor de Dios. Enoc andaba dando, mis queridos hermanos, testimonio que muy pronto Cristo Jesús vendría en las nubes de los cielos. También Enoc, mis queridos hermanos, acuérdense que la Biblia dice que Enoc era profeta, porque profetizó de que Cristo Jesús vendría pronto en las nubes de los cielos con sus millares y millares de santos ángeles. Más adelante lo vamos a ver. Sigue diciendo la mensajera del Señor: en el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, como esposo o padre, como amigo o ciudadano, fue firme y constante siervo de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo fue el andar de Enoc con Dios? El andar de Enoc con Dios, mis queridos hermanos, no solo era los días de servicio cuando se reunía, ¿verdad?, a dedicarle el culto a nuestro Dios. El andar de Enoc, mis queridos hermanos, se reflejaba en su hogar, se reflejaba en su familia, se reflejaba en el trato de sus hijos y en los demás. Donde quiera que Enoc andaba, mis queridos hermanos, él siempre tenía presente que tenía que andar obedeciendo los mandatos de nuestro Dios. Pero ¿qué pasa hoy en día con cada uno de nosotros? A veces en nuestro propio hogar no damos un testimonio que realmente se refleje que andamos caminando con Dios. En el lugar de trabajo, allá afuera, con nuestros amigos. A veces, lastimosamente, mis queridos hermanos, nos portamos peor que un mundano. Damos un mal testimonio, mis queridos hermanos, del carácter de Jesús. Por eso hoy Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos a caminar como caminó Enoc si queremos estar en la patria celestial. Dice que él era constante y firme, mis queridos hermanos, siervo de Dios. Así debemos de ser nosotros. No debemos ser de doble ánimo. No debemos, mis queridos hermanos, dar un mal ejemplo a aquellos que realmente quieren seguir a nuestro Dios. Esta cita, hermanos, está en Patriarcas y Profetas, la página 64. Saben, hermanos, el corazón de Enoc estaba en armonía con la voluntad de Dios, mis queridos hermanos. Claro que sí, mis queridos. La voluntad, el corazón de Enoc, mis queridos hermanos, estaba en armonía con la voluntad de Dios. Enoc, mis queridos hermanos, no hacía nada que iba contrario a las ordenanzas de Dios. Enoc guardaba sus mandamientos. Enoc, mis queridos hermanos, andaba siempre en busca de la presencia de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, hermanos. Por eso dice la palabra del Señor en Amós 3:3. Dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Enoc
mis queridos hermanos, estaba de acuerdo a los requerimientos de Dios. Enoc estaba de acuerdo a los mandatos de Dios. Enoc estaba de acuerdo a lo que Dios le pedía en su vida diaria como siervo de Él. Ahora la pregunta, mis queridos hermanos, que debemos de hacernos nosotros es, ¿nuestro corazón está de acuerdo a la voluntad de Dios? Oh, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros debemos de escudriñar profundamente nuestro corazón y ver cómo estamos delante de nuestro Dios. Saben, hermanos, este andar de Enoc fue durante 300 años. Claro que sí, mis queridos hermanos, durante 300 años. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tienes tú hasta este momento de caminar con Dios? Tal vez tú dirás, oh, yo tengo 40 años, yo tengo 35, yo tengo 5, yo tengo 10, yo tengo 15. Pero ahora yo te pregunto, en esos años que tienes, profesando caminar con Dios, ¿tu corazón ha ido de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Has hecho de Dios tu mejor amigo? Mis queridos hermanos, muchos de nosotros seríamos más fervientes y devotos si en realidad nos diéramos cuenta que tenemos muy poco tiempo y que la venida de nuestro Señor Jesucristo está ya a las puertas. Pero parece, mis queridos hermanos, que muchos de nosotros tenemos la venida de nuestro Señor Jesucristo por tardanza. Porque, mis queridos hermanos, si en nuestro caminar con Dios siempre tuviéramos presente que Cristo Jesús viene pronto en las nubes de los cielos, nuestra vida, nuestro testimonio fuera diferente. Diéramos un fiel testimonio en nuestro hogar. Mis queridos hermanos, hay parejas que solo se la viven peleando y dicen caminar con Dios. Hay padres, mis queridos hermanos, que con sus hijos no se pueden llevar y dicen ser cristianos. Hay quienes, mis queridos hermanos, que dicen ser cristianos, dicen caminar con Dios, pero allá en el lugar de trabajo, allá donde ellos andan, se comportan igual que los impíos. De esa manera nunca, hermano, nunca vamos a llegar a la patria celestial. Saben, hermanos, déjeme decirle por qué le estoy diciendo esto. Enoc era muy cuidadoso en sus relaciones personales, mi querido hermano. Enoc tenía cuidado con quién se relacionaba. Enoc, mis queridos, Enoc, él aprovechaba el tiempo. Cuando él encontraba una persona o iba allá por las calles, mis queridos hermanos, digámoslo así, iba allá por el campo, él aprovechaba para hablarles de Dios. Aprovechaba para molestarlos, para decirles que se arrepintieran de sus pecados, porque Cristo venía pronto. Pero él nunca, mis queridos hermanos, participaba de los placeres mundanales que aquellos hacían y consideraban como bueno. Enoc, hermanos, déjeme decirle que él temía que al asociarse con otros perdiera su consagración, mis queridos hermanos, y así su mirada en las cosas eternas fuera desviada. Pero hoy en día, mis queridos hermanos, parece que los placeres de esta vida nos han borrado, mis queridos hermanos, de nuestra mente, que debemos de tratar de evitar toda relación impía con los mundanos. Saben, hermanos, él tenía miedo de que
su mirada en las cosas eternas fuera desviada. Veamos lo que dice la mensajera del Señor, hermanos, para reforzar lo que estoy diciendo. La mensajera del Señor dice así: afligido por la maldad creciente de los impíos y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiera aminorar su veneración hacia Dios, Enoc, escuche hermano, Enoc eludía el asociarse continuamente con ellos y pasaba mucho tiempo en la soledad dedicándose a la meditación y a la oración. Así es que, mis queridos hermanos, la única asociación que Enoc tenía con los impíos era cuando iba y les hablaba y los reprendía de sus pecados y les hablaba de que Cristo Jesús vendría pronto. Esa misma razón es la que nosotros deberíamos de usar hoy en día para no perder nuestra mirada de lo santo, mi querido hermano. Tenemos que aprender a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y así no presentar fuego extraño, mis queridos hermanos, delante de Dios. Él tenía miedo, mis queridos hermanos, que la infidelidad de esos hombres aminoraran su veneración hacia Dios. Y por eso, mis queridos hermanos, él se la pasaba meditando. Allá en la soledad, mis queridos hermanos, se la pasaba en oración. Meditando, mis queridos hermanos, en las grandes misericordias de nuestro Padre Celestial. Pero déjame decirte una cosa, hermano, que para poder hacer eso como lo que hacía Enoc, es necesario estar fuera de las ciudades. Dentro de las ciudades, mi querido hermano, nunca se va a poder alcanzar el carácter que nuestro Maestro desea que usted y yo alcancemos. Pero sigue diciendo la cita: así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad, a fin de cumplirla. ¿Se da cuenta? Para él, la oración era el alimento del alma. Vivía en la misma atmósfera del cielo. ¿Se da cuenta? Ahora yo te pregunto, mi querido hermano, ¿vivimos en la misma atmósfera del cielo? ¿Tu hogar es un pedacito de cielo aquí en la tierra? ¿Tu vida diaria, mi querido hermano, refleja la atmósfera celestial? Y por esa consagración, mi querido hermano, Dios le reveló a Enoc su propósito de destruir el mundo mediante un diluvio. En visión profética, se le instruyó concerniente a la muerte de Cristo y se le mostró su venida en gloria, acompañado de todos los santos ángeles. Escuche lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. ¿Hasta dónde la consagración de Enoc, mis queridos hermanos, lo llevó? Escuche. Enoc se convirtió en el predicador de la justicia y dio a conocer al pueblo lo que Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo para compartir su instrucción y sus oraciones. Así es que, mis queridos hermanos, cuando nosotros caminamos con Dios, nos consagramos, apartamos tiempo, mi querido hermano, para estudiar y meditar en su santa palabra. Cuando nosotros, mi querido hermano, buscamos cada día a nuestro Dios, nuestra consagración, mi querido hermano, será inminente. Y Dios puede hacer grandes cosas a través de cada uno de nosotros, pero solamente a través del caminar sinceramente con Dios podemos alcanzar esa santidad que el cielo demanda de cada uno de nosotros. Veamos lo que dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Vamos a Judas 14:15. Judas 1, 14 al 15. Dice la palabra del Señor así: de ellos también profetizó Enoc. ¿Se da cuenta? Enoc era profeta. Séptimo desde Adán, cuando dijo:
El Señor viene con sus santos millares a juzgar a todos y a convencer a todos los impíos de todas las malas obras que cometieron y de todas las insolencias que pronunciaron esos impíos pecadores. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? ¿Qué es lo que hacía Enoc, dice la palabra de Dios? Que también, mi querido hermano, él los reprendía. Como siervo de Dios, él reprendía el pecado de todos ellos, hasta de las palabras insolentes que ellos pronunciaban, mis queridos hermanos. Escuche lo que dice la mensajera del Señor. Enoc condenaba intrépidamente el pecado. ¿Qué hacía Enoc? Dice la mensajera del Señor que él condenaba intrépidamente el pecado. Mientras predicaba el amor de Dios en Cristo a la gente de aquel entonces y les rogaba que abandonaran sus malos caminos, reprobaba la prevaleciente iniquidad y amonestaba a los hombres de su generación, manifestándoles que vendría el juicio sobre los transgresores. Así es que Enoc, mis queridos hermanos, no perdía el tiempo. Enoc les hablaba del amor y de la misericordia de Dios, pero también reprendía sus pecados. Les hacía ver a dónde estaban cometiendo el error para que se arrepintieran, porque si no, los juicios iban a caer sobre ellos. ¿Se dan cuenta? Y sigue diciendo el espíritu de profecía: el Espíritu de Cristo habló por medio de Enoc y se manifestaba no solo en expresiones de amor, ¿se da cuenta? Compasión y súplica, pues los santos hombres no hablan únicamente palabras halagadoras. Enoc, mis queridos hermanos, no solo les hablaba con amor. Enoc, mis queridos hermanos, no solo los halagaba. Enoc, mis queridos hermanos, los reprendía el pecado. Les hacía ver, mis queridos hermanos, a dónde estaban parados y que si no se arrepentían, los juicios de Dios iban a caer sobre ellos. Dios pone en el corazón y en los labios de sus mensajeros las verdades que han de expresar a la gente, verdades agudas y cortantes como una espada de dos filos. ¿Se da cuenta? Porque a veces, mis queridos hermanos, le dicen a uno, es que usted es muy duro para predicar. Usted aquí, usted allá, o usted es esto, usted es lo otro. Mi querido hermano, estos mensajes nosotros los predicamos por amor, por misericordia. Para que en aquel tiempo, mi querido hermano, cuando Cristo Jesús venga, en aquel tiempo, recordemos en el tiempo pasado, los que no se arrepintieron, hermanos, los que no se arrepintieron, fueron muertos por el diluvio, por una inundación. Hoy en estos últimos tiempos, mi querido hermano, todo aquel que no se arrepienta será quemado con el fuego del Dios eterno. Por eso es, mi querido hermano, que predicamos, que se arrepientan, que nos arrepintamos y que sigamos adelante. Escuchen lo que dice la mensajera del Señor. En los últimos días, ya estamos en los últimos días. Los siervos de Dios han de dar al mundo un mensaje parecido. Oh, un mensaje parecido al de ¿quién? Al de Enoc, mi querido hermano. Amor y misericordia, reprensión. Llamar al pecado por su nombre. A que venga todo aquel arrepentido de sus pecados para que el fuego, mi querido hermano, que está preparado, no venga sobre ellos. Sigue diciendo que será recibido también con incredulidad y burla. Por eso, mi querido hermano, muchos no aceptan el mensaje de verdad presente, porque lo reciben con incredulidad y burla, así como se burlaban allá también con Noé, mis queridos hermanos. Que está loco. Así nos dicen hoy en día muchos de nosotros, hermanos, por predicar la verdad presente. Pero gloria a Dios, mi querido hermano, gloria a Dios. Sigue diciendo la cita: el mundo antediluviano rechazó las palabras de amonestación del que anduvo con Dios.
¿Te das cuenta? Enoc, mi querido hermano, anduvo predicándole al mundo antidiluviano. Le anduvo predicando que se arrepintieran, que dejaran sus pecados, que dejaran sus malos caminos. Pero también, mi querido hermano, rechazaron el mensaje. Ahora yo te pregunto, ¿rechazarás tú el mensaje de la verdad presente para estos últimos tiempos? De la misma forma, sigue diciendo la cita, la última generación no prestará atención a las advertencias de los mensajeros del Señor. Y lastimosamente eso está sucediendo hoy en día. Muchos no están prestando atención a las advertencias de los mensajeros, de los siervos de Dios. Oh, mis queridos hermanos, andar con Dios significa sacrificio. Andar con Dios, mi querido hermano, significa abnegación. Andar con Dios, mi querido hermano, significa que donde quiera que usted y yo andemos, tenemos que dar un claro testimonio de nuestro Padre Celestial. Tenemos que dar un claro testimonio que realmente caminamos con Dios. En aquel entonces, hermanos, el pecado había llegado a tal grado que su destrucción quedó decretada. Igual hoy en día, mis queridos hermanos, el pecado ha llegado a tal grado, mis queridos hermanos, que también, mi querido hermano, su destrucción, ha sido decretada. Ahora ya no con agua, sino con fuego del Dios eterno. Oh, mi querido hermano, igualmente hoy en día, el pecado ha llegado a tal grado que la destrucción es sin marcha atrás. Y por eso Dios nos manda mensaje tras mensaje para que nos arrepintamos y que no seamos destruidos con el fuego que se descenderá del cielo. Saben, hermanos, a pesar que el pecado en aquella época había llegado a su punto límite, Enoc se mantuvo fiel y siguió caminando con Dios. Eso espera Dios de ti y de mí. Que aunque allá afuera, mis queridos hermanos, aunque decreten leyes que van en contra de lo que Dios ha dejado escrito, Dios espera que usted y yo nos mantengamos fieles, que sigamos caminando con nuestra mirada puesta allá en el cielo, de donde vendrá nuestra salvación. Oh, mis queridos hermanos, Enoc se mantuvo fiel y siguió caminando con Dios. Sigue caminando con Dios. No te desanimes. Sigue adelante. Escuche lo que dice la mensajera del Señor. Enoc, el testigo de la fe, perseveró en su camino, amonestando, suplicando, implorando, tratando de rechazar la ola de la culpabilidad y detener los dardos de la venganza. Ánimo, mi querido hermano, ya falta poco para llegar a nuestro hogar. No te desanimes, sigue adelante, sigue caminando con Dios, dando un claro testimonio, amonestando, suplicando, implorando a todo aquel que quiera escuchar el mensaje de salvación. Aunque sus amonestaciones eran menospreciadas por el pueblo pecaminoso y amante del placer, tenía el testimonio de la aprobación de Dios. Ah, mi querido hermano, yo por eso no me da tristeza y a la vez a veces, hermano, se le hace a uno un nudo en la garganta. Porque el pueblo pecaminoso hoy en día no quiere escuchar el llamado de amonestación, de arrepentimiento. Pero hay que seguir adelante, predicando y amonestando, mi querido hermano. Enoc dice, y continuó fielmente la lucha contra la iniquidad reinante hasta que Dios lo trasladó de un mundo de pecado
al gozo puro del cielo. Oh, mi querido hermano, si allá quiero estar yo. Espero que tú también desees estar en ese mundo, mi querido hermanos, de gozo puro del cielo. Oh, mi querido hermano, allá donde la muerte no va a existir, allá donde las lágrimas van a ser secas, allá, mi querido hermano, donde la enfermedad también va a desaparecer. Pero para eso debemos caminar como caminó Enoc, mi querido hermano. Debemos buscar día con día nuestra santidad. Saben, hermanos, cuanto mayor era la iniquidad, tanto más intensa era su nostalgia del hogar de Dios. Mientras Enoc estaba en la tierra, vivió por la fe en el reino de la luz. Así debemos vivir nosotros. Debemos vivir por fe, mi querido hermano. Debemos de hacer, mi querido hermano, del lugar donde quieras, donde tú estés. No importa en qué país tú te encuentras, no importa dónde vivas. Haz de ese lugar un pedacito de cielo. Vive, mi querido hermano, a la altura del cielo, para que cuando Cristo Jesús venga en las nubes del cielo, podamos decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Mi querido hermano, mediante la traslación de Enoc al cielo, el Señor ha querido darnos una lección, y quiera Dios que podamos caminar con Dios como lo hizo Enoc. Escuche lo que dice la mensajera del Señor. A los hombres se les demostró que se puede obedecer la ley de Dios, que aún viviendo entre pecadores corruptos, podían mediante la gracia de Dios resistir la tentación y llegar a ser puros y santos. Sí se puede llegar a ser puros y santos, pero necesitamos tener una constante comunión con Dios. Necesitamos orar más, necesitamos meditar más en su palabra, necesitamos ayunar, pueblo de Dios. Sí podemos llegar a ser puros y santos. Muchos dicen que no se puede, y saben que esos que dicen que no se puede es porque, mi querido hermanos, realmente no están buscando al Señor con temblor y con temor. Sigue diciendo la cita: vieron en su ejemplo la bienaventuranza de esa vida, y su traslación fue una evidencia de la veracidad de su profecía acerca del porvenir, que traerá un galardón de felicidad y gloria y vida eterna para los obedientes, y de condenación y pesar y muerte para el transgresor. O sea que su vida, la vida de Enoc, reflejaba eso, mis queridos hermanos. Reflejaba vida eterna para los obedientes, pero también reflejaba, mis queridos hermanos, muerte eterna para los desobedientes a través del testimonio de Enoc. Oh, mis queridos hermanos, por eso, hermanos, ¿qué dice la palabra del Señor allí en Hebreos 11:5? Vamos a la palabra del Señor y dice así: por la fe Enoc fue trasladado sin ver la muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Y antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes de que no fuera trasladado al cielo, ¿qué pasó? Dice la palabra del Señor que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, mis hermanos, yo pregunto: ¿le estamos agradando a Dios? ¿Cómo es nuestro testimonio? Si de verdad, mis queridos hermanos, esperamos ser trasladados al cielo, debemos caminar como Enoc caminó con Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Escuche lo que dice la mensajera del Señor. Pero así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor, hasta que refleje la imagen
de Cristo. Pueblo de Dios, es tiempo que busquemos reflejar la imagen de Cristo en nosotros. Es tiempo de luchar por vivir en santidad. El tiempo se está acabando, mis queridos hermanos. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, mis queridos hermanos, y necesitamos hoy por hoy una conversión genuina de lo que quiere decir ser seguidor de Cristo. Sigue diciendo la cita, tal como lo hizo Enoc, anunciarán al mundo la segunda venida del Señor y los juicios que merecerá la transgresión. Y mediante su conversación y ejemplo, santos condenarán los pecados de los impíos. Así es que mi querido hermanos, no solo es de predicar cosas halagadoras, no solo es predicar, mi querido hermano, cosas que a la gente las haga sentir cómodas en sus pecados. Tenemos que reprender el pecado. Al pecado por su nombre. Siempre, mis queridos hermanos, con la misericordia y la gracia perdonadora de nuestro Señor Jesucristo. Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero debemos de arrepentirnos de todos nuestros pecados. Oh, mis queridos hermanos, este es un solemne llamado a cada uno de nosotros, a que busquemos la santidad, a que busquemos la pureza de corazón, a que mediante nuestras palabras y ejemplo podamos dar el último mensaje de amonestación al mundo. Oh, mis queridos hermanos, la mensajera del Señor dice así: así como Enoc fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos serán trasladados de la tierra antes de la destrucción del fuego. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? ¿Te das cuenta? Leámosla nuevamente. Así también los justos vivos serán trasladados, ¿sí? Serán trasladados de la tierra antes de la destrucción por el fuego. Por eso dice Primera de Corintios, hermanos, capítulo 15, versículo 51. Escuche lo que dice: os voy a decir un misterio. ¿Sí? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Gloria a Dios. No todos vamos a dormir. Muchos vamos a ser, mi querido hermano, trasladados vivos. Pero para poder ser trasladados al cielo, debemos haber primero caminado con Dios aquí en la tierra. Oh, mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga y que la paz de Cristo siempre esté con cada uno de ustedes. Vamos a orar para pedirle a nuestro Dios que nos ayude y que si ayer no hemos caminado con Él, que hoy empecemos a caminar con nuestro Dios para poder ser trasladados al cielo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Mi Dios, en esta hora, queremos rogarte, queremos pedirte que nos ayudes a caminar como Enoc caminó contigo. Queremos caminar en santidad, buscar esa pureza de corazón, Padre Celestial, para que así cuando tú vengas en las nubes de los cielos, podamos estar contigo. Ayúdanos a vencer las tentaciones, ayúdanos a vencer el pecado, mi Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder ser siervos obedientes tuyos. Bendice a cada uno de mis hermanos, de cualquier país donde nos escucharán. Cuídalos, protégelos.
Padre Celestial, que dales las fuerzas para que ellos también puedan caminar contigo. Oh, mi Dios, ayúdanos a serte fieles. Señor, ayúdanos a seguir preparándonos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, mis apreciados hermanos. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Quiero mandarles un saludo a todos nuestros hermanos en las diferentes partes del mundo que llegará, ¿verdad?, este mensaje, deseando que podamos buscar nuestra santidad cada día más. Que Dios me los bendiga. Un saludo desde el ministerio La Voz del Tercer Ángel. Que la misericordia y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, hermanos.